Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco de historia y para eso voy a invitar a una persona muy especial para mí que fue profesor mío durante toda la secundaria. Vamos a ver si se suma. Vamos a ver. Profesor, Aquí estamos. ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está todo bien? Todo está muy bien. Aleluya. Mire, profesor, está en un live y para los que no saben, él es José Brusual. Es profesor en la Tech Millennium en Monterrey. Y puedo decir con seguridad que es el profesor que más nos conoce porque nos dio clases desde primero hasta quinto año en todas las materias que tuvieran que ver con historia, con geografía. Este, y bienvenido, profe. Gracias, gracias. Mira, Brusuel, te quise invitar a este live porque tenía como ciertas preguntas de historia que no sabía cómo abordar. El mes anterior, febrero, fue el mes de la cultura africana. Y estuve buscando como mucho material para publicar en redes sociales sobre la influencia de África sobre nuestros pueblos de América, especialmente tomando como referencia México y Venezuela. Y no encontré como mucha información al respecto. Entre lo poco que pude encontrar fue un artículo que hablaba de la influencia en la gastronomía mexicana, pero no encontré más allá de eso. Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue ese proceso de migración de africanos para México y para Venezuela? ¿O fueron distintos? ¿Fueron procesos diferentes? ¿Se dio de manera diferente? Bueno, Cuéntame un poco de eso. te puedo decir lo siguiente, que primero no podríamos hablar de migración propiamente dicha, porque fue Ok, una migración obligada. vale. De hecho, en los archivos que yo conozco, incluso archivos históricos que pude revisar en Caracas, documentos originales, se habla de que los esclavos eran capturados en África con redes, así como quien atrapa tigres o leones Oh, feroces, y asimismo como eran atrapados en la selva, eran trasladados a un barco y eran colocados en la parte inferior del barco y siempre se les colocaba un los grillete. esclavos acostados, la cabeza hacia arriba, el otro la cabeza hacia abajo, y así tenían que permanecer haciendo sus necesidades, comiendo, tomando agua, comiendo durante todas las semanas de navegación el traslado de África a América. Fue realmente una Cruel. situación muy cruel, fue espantosa el tráfico de negros africanos a América. Quien lo inicia son los holandeses, inician el proceso de captura de los africanos. Los portugueses después se convirtieron los líderes del proceso de venta de esclavos, el mercado negrero, como se llamaba, y las islas del Caribe fueron llamados puestos negreros, donde eran depositados como cualquier mercancía y después eran ofertados en los puertos españoles. Se le avisaba a través del cabildo de cada ciudad de que iba a haber una subasta de negros. Y por supuesto, los mantuanos, en el caso de Venezuela, que son los mismos criollos que existieron en Nueva España, lo que hoy es México, y en todos los puertos, iban a los puertos a esperar los barcos negreros y participaban de la subasta de los negros. Allí en esa subasta, los más costosos eran los hombres jóvenes que no pasaban de 30 años.
Okay. Y las mujeres eran rematadas muy económicas, los ancianos también y los niños. O sea, lo más costoso eran los hombres que giraban cerca de los 30 años. Claro. Entonces, realmente España como tal no hace el mercado negrero, sino que España se convierte en la compradora de negros trasladado por holandeses y portugueses fundamentalmente. La mayor cantidad de negros, casi el 50% de los esclavos de América, fueron llevados a lo que hoy es Brasil. Por eso Okay. es que Brasil tiene tanto aporte de cultura africana, muy variada, y por supuesto le sigue Venezuela, las islas del Caribe, que han los puestos negreros. En el caso de Nueva España, lo que hoy es México, México. hay un caso muy particular. Y es que al principio, cuando la conquista ya se va conformando, el proceso del virreinato, la etapa novohispana, en esa etapa se produce un detalle importante, que los negros fueron introducidos en México como mano de obra doméstica. Okay. De hecho, estos negros en México se ocupaban fundamentalmente de la obra doméstica, de la cocina, y ahí entra el aporte gastronómico africano en Okay. la comida mexicana. Okay. Okay. Sin embargo, ahí hay un detalle, un detallazo Un importante, detalle, okay. y es que en nuestros países latinoamericanos ha existido siempre la historia institucional y la historia como historia, ciencia realmente completamente diferente. Okay. En nuestras historias institucionales, lamentablemente, hay cosas que han ido borrando, alterando, cambiando o eliminando. Okay. En el caso de México, a partir de la época en que ya se acerca la independencia mexicana, con el ejército trigarante y la bandera trigarante y el pacto de paz para la independencia, comenzó un proceso de invisibilización negroide en México. Es decir, se fue borrando la historia, la existencia de los negros en México. Okay. Entonces, los mexicanos, por nacimiento, porque nosotros somos mexicanos por naturalización, los mexicanos por nacimiento, generación tras generación, les han impartido en clase diciéndole que el mexicano proviene del mestizaje blanco-indio. Resulta ser que el mexicano tiene una cuota importante de mestizaje negro africano. También. Pero la historia institucional mexicana lo ha eliminado, o sea, invisibilizado. Están presentes, pero en ninguna parte lo encuentras en ninguna historia oficial de México. Okay. Incluso en la historia general de México del Colegio Nacional, es una obra bastante extensa. Yo me la leí completo cuando llegué a México. No menciona en ninguna parte la presencia de los africanos para nada, no lo menciona. Y fíjate que es tan importante la presencia africana en México, que incluso uno de los líderes de la independencia mexicana, que es Morelos, era hijo de africano. ¿Ves? Morelos Pavón era afrodescendiente. Ah, no, Sin no, embargo, eso nunca se menciona para nada. para nada. Simplemente se hace ver que eran mestizos blanco-indio. Resulta que la cosa no es así. Sin embargo, muchos historiadores mexicanos y extranjeros también, pero muchos mexicanos, se han dado la tarea de rescatar la verdadera historia mexicana que se refiere a la parte étnica y han descubierto cosas sorprendentes. De hecho, ahorita, en esta semana, están impartiendo en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey un ciclo de lectura que es el mestizaje, donde Okay. muchos autores están planteando lo que han descubierto en los archivos históricos, la cantidad de documentos que informan y a la vez desinforman a los que informaban supuestas verdades de la presencia negra en el territorio mexicano y el mestizaje negro que tienen los mexicanos. En consecuencia, los venezolanos, colombianos, ecuatorianos, cubanos, dominicanos, todos los que estamos en el Caribe, tenemos mestizaje negro, incluyendo los mexicanos. O sea que fue una cuestión oficial invisibilizar, así lo bautizan ellos, el proceso de invisibilizar a los negros, la presencia de ellos en Nueva España.
O sea, que estemos claros en que la situación es otra y no la historia oficial, pues. Eso es. Y que todos estamos mezclados. Mira, profe, también quería preguntarte, bueno, me he enterado de cosas que no hacían visibles que me enterara de todo esto, ¿no? Eh, en tu opinión, ¿qué parte del folclore este, eh, de Venezuela, creo que es tu referencia como más inmediata, y si tienes ejemplos de México también, pero qué parte del folclore está más influenciada, en tu opinión, por la cultura africana? Bueno, en el caso de, si tomamos en cuenta Venezuela y tomamos en cuenta a México, la influencia africana es más visible en Venezuela, en la parte folclórica. Sin embargo, Ujú. la canga es esa vestimenta tipo, que es como una bata con muchos colores que se Ok, usan en México, es de origen africano, no es de origen indígena. Entonces resulta ser ok. que esa vestimenta que todo el mundo cree que proviene de los mexicas, de los, de los tarascos, no, 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 eso proviene de una influencia abiertamente africana, que justamente los africanos lo utilizaban para sentirse un poco más fresco en estos climas que son bastante fuertes, aunque para ellos era familiar, porque en África es lo mismo. Entonces allí hubo una influencia importante en el uso de esas vestimentas, sobre todo femeninas, que son muy coloridas, colores muy fuertes, que utilizaban ellos. Entonces, esa vestimenta se puede ver en las castas mexicanas. De Ok. hecho, hay una pintura famosísima que son las castas mexicanas, donde se puede apreciar todos los mestizajes posibles, con unas combinaciones increíbles en lo que era el castizo, lo que era uno que me llama mucho la atención, que es No Te Entiendo, que es un mestizaje tan complicado que se llama No Te Entiendo. ¿Ves? Sí, salto atrás, salto adelante. Eso es una cantidad de combinaciones que vienen a explicar, entre otras cosas, por qué el mexicano no existe, el mexicano típico, ni la mujer mexicana típica, eso no existe. Porque para empezar que México se formó con más de 1.200 grupos humanos. Entonces el mexicano por naturaleza es muy variado en sus características antropométricas, en todas sus características, pero se complicó más aún con la presencia africana, porque los esclavos no venían todos del mismo sitio. Fundamentalmente eran del Congo, otros eran de Senegal, otros eran de Ghana. Entonces iban trayéndolos de acuerdo al mercado negro que abrían los portugueses y los holandeses en el territorio de América, pues. Entonces, ese mestizaje se fue complicando aún más. Y Ok. luego, incluso en la gastronomía mexicana está presente, muy presente, la influencia africana, más presente de lo que se imagina mucha gente. ¿Ves? Que todo el mundo cree que no es una comida indígena prehispánica. Sí, está presente la comida prehispánica, muy típica de Michoacán, es muy importante, ¿verdad? La de Oaxaca, pero está muy presente la influencia Africano. gastronómica africana en todas las comidas mexicanas. Porque ellos eran los que preparaban los alimentos. ¿Ves? Claro, Entonces ellos aportaban su creatividad en esa receta y si les gustaban a los blancos, ellos lo seguían haciendo. claro. Y así continuó. Y muchas de las recetas que hoy existen eran producto de la sobra de las comidas que quedaban después de preparar los alimentos a los blancos criollos, que eran justamente los llamados nobles, pues, ¿ves? Y a los españoles. Entonces, esa creatividad dio lugar a una cantidad de comida, como el caso de los tamales, y muchas expresiones, como por ejemplo, cualquier mexicano te dice la chingada. La chingada es una expresión africana que se usa muchísimo en México. ¿Ves? La chingada para el africano es algo que malo, algo que se dañó, que se destruyó, algo imprevisto que llegó, es la chingada africana. Incluso el primer pueblo negro que se declara independiente de España es Yanga. Y Yanga es un pueblo que está ubicado al sur de México, donde el negro jefe de ese pueblo, que era el negro Yanca, se declara independiente
y entra en negociaciones con el gobierno español. O sea, que realmente logró el objetivo de declarar a su pueblo negro independiente de España. Eso nunca se menciona en las historias oficiales, pues. Ok. Nunca se menciona. Entonces se habla de la historia maquillada, igualito que ocurre en Venezuela, todo maquillado, todo adornado, y se evitan las profundidades que son realmente la verdad histórica. Por eso que los historiadores tratamos de ir a, que es a la esencia del hecho histórico, porque en la medida que tú descubres la verdad histórica, tú estás haciendo historia. Si no estás haciendo una publicidad que no tiene ningún sentido, pues. No, no Por te... eso que el historiador Lefebvre decía, soy militante de la historia, porque él defendía la historia a capa y espada. Entonces, conclusión, hay presencia africana en la gastronomía mexicana, en el folclore mexicano está presente, En la vestimenta. igual que en Venezuela, igual que en Cuba, Dominicana, Colombia, está presente la cultura africana fuertemente. ¿Ok? En Venezuela, bueno, yo me atrevería a decir que también en la comida, porque en este artículo que leí de la influencia africana sobre la comida o la gastronomía mexicana, había muchas similitudes con la comida venezolana también. Los granos, jugos de fruta, pero también me atrevería a decir que en la música, o sea, para cualquier venezolano, los tambores de Barlovento es una marcada influencia africana, no es española. Exactamente, Y exactamente. tú en tu conocimiento, ¿sabes de alguna tradición que sea totalmente de origen africano y que hayamos adoptado en estos pueblos de América? Bueno, fíjate tú, por ejemplo, en el caso de México, la danza de los diablos en el sur de México Ok. es plenamente africana. La danza de los diablos en el sur de México es netamente africana y es parte de la tradición folclórica mexicana. Lo que pasa es que en México ocurre, como decía Octavio Paz, y también lo apoyaba Carlos Fuente en esto, es como un edificio de 3 pisos. Hay México en el sur, un México en el centro y un México en el norte. No es igual el México, estar en México en las 3 partes es como estar en 3 países diferentes. Ok. Son comidas diferentes, expresiones diferentes, forma de hablar diferente, acentos diferentes, incluso hay creencias diferentes, forma de ver las cosas, todo diferente. Es como si fuesen 3 países en uno. Por eso que él decía que México parecía un edificio de 3 pisos. ¿Ves? Entonces, en el caso del sur, por supuesto, en el sur está muy presente la etnia africana en cuanto a gastronomía, tradiciones, forma de vestido, etc. Y también en el norte. En cambio, es menor la influencia africana en el centro. Tan es Ok. así que, por ejemplo, en un estado cercano donde estamos nosotros aquí, nosotros estamos en Nuevo León, en Coahuila existen muchas expresiones africanas. Entre ellas tenemos que, por ejemplo, la tribu africana, los mascogos, ellos se radicaron. Cuando hubo el proceso de invisibilización, Ujú. ese proceso conllevó a que los negros fueron ignorados. ¿Ves? No fueron sacrificados después ni perseguidos, No, fueron ya. ignorados. Entonces ellos se recogieron al norte y al sur. Por eso es que hoy en día existen cerca de 400, 500 mil negros mexicanos, hijos de negros mexicanos que viven en el sur, que han reclamado su identidad como negros mexicanos y que Ok. se llaman ahora afromexicanos, que antes la constitución, no, la constitución aparece, pero los gobiernos lo ignoraban. Todavía se está investigando el por qué se puso el proceso de invisibilización de los negros en México. No sé si fue, no sabemos si fue conveniencias políticas de diferentes gobiernos. Hay que recordar que México es un país con democracia muy joven, comenzó en los años 70 apenas del siglo pasado. Es un país que viene de muchos encontronazos y guerras internas,
los problemas de la tierra, problemas de injusticia social. Hay muchas situaciones diversas en la historia mexicana. La historia mexicana es muy compleja porque a veces tú ves que se va avanzando y después se retrocede muchísimo y vuelve a avanzar. Es como un reacomodo permanente porque no es fácil manejar un edificio de 3 pisos con 127 millones de habitantes, pero no está fácil, pues. No, ¿Okay? no está nada Realmente. fácil. Entonces, por ejemplo, en el caso de Coahuila, el atol de maíz es netamente un platillo africano. Y lo llamaron ellos cuando llegaron los sosque, es el atol de maíz que se cocina la comida de Coahuila, aquí en el norte de México. Igualmente que el pan de camote, que llamaron El tetapón, pan de camote, sí. también es un plato africano. La empanada de calabaza, el asado de puerco, los frijoles a la charra, frijoles a la charra que son excelentes, son unos platos preferidos míos de que llegué a México, ¿no? Eso es lo máximo, pues. Y en Pollo Loco lo venden excelente, de paso, ¿no? Acompañado del pollito, pues. Ok. Igualmente tiene el caso del menudo, que en todas partes vendemos el menudo. El menudo es comida africana, netamente. Está presente en la comida del norte, los tamales norteños, la fritada, la capirotada, el puré de papa, los chicales, las gordas de elote con chile, las aguas frescas son africanas, que tanto se consumen en México, son africanas en México. Fíjate que en Okay. Coahuila existen todas estas muestras de la presencia gastronómica africana solamente en Coahuila. Si revisas Veracruz, te vas a encontrar las empanadas de yuca, te vas a encontrar la manchuca de plátano, la sopa de calabaza, el agua ardiente con concentrados de fruta. ¿Qué es ¿Ves? eso, Usual? ¿Qué es eso en venezolano? Ajá, Guarapita. ese guarapita en venezolano, ¿ves? Entonces fíjate que está presente aquí como aguardiente con concentrado de fruta, ¿ves? Igualmente el casamiento moros y cristianos, que es una comida supuestamente muy cubana, pero también está presente acá, compuesto con chuleta ahumada, tortilla, frijoles y arroz, y envuelto en hoja de plátano, lo cual nos hace recordar a los venezolanos la hallaca, que también tiene una presencia africana. Entonces, realmente, eso por una parte. El otro estado que tiene mucha presencia gastronómica africana es Oaxaca. En Oaxaca estuvo presente la etnia Naatunda, fue la que se concentró en Oaxaca. Los productos del mar, el piloncillo, que tanto se consume en todo México, es justamente herencia de Nataunda, de esa etnia africana. El tepache, los platillos de caldo de res con machuco de plátano. Fíjate que todo coincide, el plátano, el caso del arroz, siempre la misma órbita de la comida con diferentes recetas, producto justamente de que etnias diferentes y lugares de la Nueva España diferentes. Y que por supuesto los amos blancos había la preferencia de una comida por otra. Y por ejemplo el caso del chocolate, según lo que hemos sabido, el chocolate, el mejor chocolate preparaban los negros africanos, no precisamente los españoles, porque es cierto, el origen del chocolate es el chorote, inventado por los indios, tanto en Venezuela como en México, en Nueva España. O sea, cuando era simplemente México antiguo, pues. El chorote, que era la mezcla de cacao con agua puesto a secar al sol. Y que los españoles veían que cuando los indios consumían ese chorote, que fundamentalmente eran los sacerdotes o chamanes, se oían como locos. Y entonces veían cosas del más allá y hablaban de cosas del futuro. Y después a algunos españoles se les ocurrió cambiar el agua por leche y surgió el chocolate, pues. Y después el chocolate lo cocinaban los negros africanos, preferentemente. Hay testimonios incluso de amos de esclavos en México que reservaban a los negros el cocinar el chocolate. No aceptaban que lo hiciera ninguna otra persona sino los negros africanos. Entonces, la presencia africana es evidente en México, pero ocurrió el proceso de invisibilización de la cultura negra africana en México. La razón no la sabemos todavía. Hay una investigación de historiadores bastante fuerte. Incluso en esta jornada del Museo de Historia Mexicana están planteando la cantidad de descubrimientos que han hecho, pues están ocupando justamente de eso.
porque a veces se habla de la raza, se habla de los indígenas, se habla de los blancos, con mucha situación así como alegremente. Resulta que hay una profundidad étnica muy grande por parte del continente africano. ¿Ok? Perfecto. No, se me ocurre que quizás aquí las culturas indígenas tuvieron tanto protagonismo y no sé si a lo mejor sea una causa de que se le diera más importancia y quedaran invisibles la influencia africana en México. No lo sé, no lo sé. Eh, pero bueno, gracias por aclararnos todo. Pero hay un antecedente importante hay que tomar en cuenta que se me ocurre, justamente lo explicaba a mis alumnos de segundo año en el Colegio La Bastida. Le explicaba justamente eso en estos días que estamos tratando esos temas, ¿no? Y es que en el caso de Nueva España, el nombre es la Nueva España. La idea del Reino de España era mudarse para acá, abandonar la península ibérica y mudarse para acá. Esa era la idea, o como dicen los campesinos en Venezuela, el pensado de los reyes era mudar el trono para la Nueva España. Entonces, claro, ahí está presente el racismo español de la época, que era muy fuerte, y quizás se me ocurre, es una idea que tengo en base a lo que he leído, quizás ellos quisieron invisibilizar que nunca existió negro en México, porque cuando se acerca el proceso de independencia mexicana, la época de Iturbide, ya se volvió a hablar de fundar dos repúblicas, la República Mexicana para los indios, la República Mexicana para los blancos. Entonces, ahí fue donde surgió la idea trigarante que está simbolizada en la bandera mexicana. Entonces, quizás con el poder que tienen los blancos, quizás amor quisieron, se les ocurrió borrar de la historia la presencia negra en Nueva España, porque ¿cómo se te ocurre que va a haber reyes de España reinando sobre negros? Una cosa, una ofensa para la época, pues, imagínate tú, fin del mundo. Pues. Como si eso Entonces, se pudiera borrar. sí, o sea, una cosa increíble. Además que hubo otro detalle, que para la época de la conquista y la colonización, los indios fueron declarados no humanos, ¿ok? No humanos. Y los negros también. Eran objetos de trabajo, no eran humanos. Sí, eran ¿Ves? bienes, eran bienes. Entonces quizás se me ocurre, atando cabo un poco sobre esto, que quizás quisieron invisibilizar, como lo han logrado, de la historia de México, la presencia africana. Sin embargo, fíjate tú que cuando tú revisas la historia de México, tienes presente por todas partes en la lucha, están los africanos en todas partes, pues, en todas partes. Están tan presentes que están en los vocablos muy propios de los mexicanos actuales, pues, de sus costumbres y creencias. Incluso dentro de las creencias religiosas nativas, hay presencia africana en muchísimas cosas. O sea que realmente negar la presencia africana en México es un absurdo de todo punto de vista. Tengo por ahí una lista de algunos libros que te voy a enviar la lista para que busques información sobre lo que están dando la conferencia en el Museo de Historia Mexicana. Esos ciclos son Publicar eso. buenísimos. Yo pertenezco a esos ciclos, pero claro, por la pandemia se está haciendo virtual de hace 2 años, ¿no? Pero eso es un ciclo del club de lectores, de amigos lectores, que lo hacemos todos los sábados, a partir justamente de mediodía, son 2 horas todos los sábados, y se hacen ciclos de conferencia, donde tratamos diferentes aspectos históricos, no solamente del norte de México, sino de todo México. Y hubo un ciclo muy interesante que ellos me invitaron, era el ciclo Libertadores de América. Ahí me tocó exponer sobre Bolívar, fue muy interesante. Nos conectamos con Bolivia, los historiadores bolivianos participaron a nivel de internet, vinieron peruanos, colombianos, ecuatorianos, cubanos. Fue un ciclo excelente de los Libertadores de América que se hizo en el Museo de Historia Mexicana. Entonces ahorita está tratando de referente a eso, al mestizaje. De hecho, puedes entrar a través de Facebook, Museo de Historia Mexicana de Monterrey, Ok. y ahí están las conferencias grabadas.
¿Ves? Perfecto. El de mestizaje está muy interesante. No he tenido mucho tiempo de verla porque he estado muy atareado con la universidad y el colegio últimamente, con el proyecto lector, pero muy interesante. Realmente, y tocan ese punto, la presencia africana en todo México, fundamentalmente en el norte y en el sur. Coahuila, Veracruz, Oaxaca y también una parte de Michoacán. ¿Ves? Así que ya Buenísimo. sabe que está presente, nuestros ancestros negros están presentes ahí. Veremos si se puede organizar alguna otra entrevista para invitar a alguien más a hablar de historia. Mira, profe, como espectador, ¿a ti qué es lo que más te gusta de esa influencia? ¿Qué es lo que más aprecias? ¿Qué es lo que más disfrutas? Del folclore africano. Sí, de la influencia africana. ¿Qué es lo Bueno, que más mira, disfrutas? Además los de la tambores, guarapita, los tambores, los tambores. los tambores. Yo pensé que Sí, ibas a decir la realmente guarapita, Brusual. lo confieso que si estoy en un sitio y están bailando tambor, me meto a bailar tambor. Te, te, ¿Ves? Sí, realmente tengo esa parte africana bastante marcada. despierta. Este, No está invisible. sí, es bastante marcada. Incluso, no sé si recuerda que en mis clases, en el colegio, hace años, yo le decía a mi hija Virginia, mira, tú tienes que recordar que este cabello mío es negroide, porque mi bisabuelo era curazao, ¿ves? Y eso era de los esclavos negros de la época. Y mis ancestros mexicanos, los hermanos Cedillo, Saturnino Cedillo, San Luis Potosí, eran de herencia africana. Entonces, ¿qué pasa? Mira, no podemos negar que tenemos presente. Y entonces, los tambores realmente siempre me han impresionado. Y cuando hay tambores, yo me he metido a bailar siempre en cualquier parte, porque lo disfruto al máximo, Pues realmente. qué bien, Brusual, qué bien. Que no quede invisible esa parte en ti. Exactamente. Y mira, ya para finalizar, en tu opinión de historiador, de investigador, eh, ¿nos puedes dar una reflexión de cómo la historia nos une y nos ayuda a celebrar las diferencias? Mira, te voy a decir, en el caso de la historia ha sido muy manipulada realmente, ¿no? No solamente ahorita, en todos los tiempos, pues. Gobiernos de diferentes países, diferentes épocas de la antigüedad han tratado de borrar, alterar y cambiar, pero la historia es implacable. Pues. La historia es lo que ocurre y lo que ocurrió y por qué ocurrió y punto. ¿Ves? Sin embargo, motivado que existen los textos escolares, muchos gobiernos en muchos países han institucionalizado la historia y la han alterado totalmente. Bueno, tenemos el caso de Venezuela que es evidente. Pues. Hoy en día me cuentan, ya cuando yo me vine en el 2015, ya se estaba viendo que eso venía, era que estaban eliminando la historia que nosotros veíamos en Venezuela, eliminaron la historia de Roma, o sea, la historia universal de Roma nunca existió. Historia griega, por supuesto, ahí se menciona la democracia, no, eso tampoco, eso nunca ocurrió. Entonces se arranca la historia de Venezuela, por ejemplo, de la federación adelante. O sea, murió Bolívar y después saltó la federación. Nunca ocurrió más nada. Y entonces, hoy en día, el estudiante venezolano que asiste a la escuela, a bachillerato, se está llevando una historia alterada, Sesgada. desinformada, o sea, una cosa que no existió nunca. ¿Ves? Eso es lo que están enseñando supuestamente. Pero a su vez, hay quienes defienden la historia. Cuando alguien escribe sobre historia de verdad, verdad, entonces lo persiguen, recogen los libros, no le proveen ningún tipo de posibilidad de publicar nada, porque entonces ya te tachan de que tú eres un insurrecto, tú eres un contrarrevolucionario, una cantidad de cosas para tapar la verdad. Pero la historia está allí, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú revisas la historia como hecho, realmente, por un historiador, eso no tiene, como dicen, ningún tipo de duda, porque hay puntos de vista dentro del análisis histórico, pero el hecho histórico está allí. Están los documentos, están las fuentes históricas que pertenecen
determinar cómo ocurrió un hecho, cómo ocurrió el hecho, por qué ocurrió y qué consecuencias trajo. Eso es innegable, pues. Entonces, la historia nos une en el sentido de que, por ejemplo, a veces nos ha querido separar por razones históricas y la historia nos vuelve a unir. Por ejemplo, el hecho de decir que en México no hubo cultura africana es una barbaridad, pues. Entonces, así como desvincular a México de América Latina. De hecho, un historiador afirmaba el año pasado que los mexicanos no son latinos, sino que son norteamericanos. Entonces, eso fue rebatido por muchos historiadores porque, según él publicó incluso varios videos, donde él decía, no, nosotros los mexicanos no somos latinoamericanos, somos norteamericanos. Una cantidad de argumentos completamente falsos, porque para empezar que los norteamericanos tienen la cultura anglosajona, para empezar por ahí. ¿Ves? Entonces la parte del idioma es completamente diferente. La herencia cultural es diferente, no es igual la herencia cultural inglesa a la herencia cultural española, es completamente distinta. Incluso la esclavitud negra en el norte fue Fue diferente. diferente. La inglesa fue terrorífica, porque la inglesa prefería a los mandingos, los negros mandingos. Hay una novela y una película incluso sobre la novela Mandingo, muy interesante y muy fuerte, por cierto. Los mandingos eran los que prevaleció en el territorio norteamericano. ¿Cómo fue el maltrato inhumano acerca de los mandingos y cómo fue la expoliación de los indígenas norteamericanos que fueron exterminados, enfermándolos con viruela, con todo tipo de enfermedades para que desaparecieran? Y lo que queda son unas pequeñas reservas indígenas en el norte. Eso lo hicieron los ingleses, pues. Entonces, el proceso de esclavitud negra inglesa fue diferente, la francesa fue diferente, la portuguesa fue diferente y la española fue diferente. Pero hay un punto común, que todos tenemos herencia africana. Negar la presencia africana No en tiene el sentido. contexto norteamericano es un absurdo histórico. Bueno, no se puede decir ni siquiera absurdo histórico, es algo antihistórico, pues. Sencillamente porque estamos presentes, pues. Testimonio somos nosotros mismos, nuestros hijos que van llevando la sangre africana y las costumbres africanas y muchas creencias africanas. De hecho, a veces cargamos en el cuerpo alguna tirita de colores o una semilla, como parece una pepa de mango, una pionía. Eso es netamente tanto negro africano y también influencia indígena. ¿Ve? Dice para la buena suerte, que para espantar los malos espíritus, las malas influencias, que va a llamar mala vibra. ¿Ve? El mal de ojo, una cantidad de cosas que tienen que ver con las creencias africanas. De hecho, si se revisa la historia, digamos, la crónica de la vida de muchos héroes de América, te puede ver la presencia africana en su vida. Está el caso de Bolívar con la negra Matea. La negra Matea fue la madre de Bolívar prácticamente, pues. ¿Ves? Entonces, esa presencia está allí. Fíjate, en el caso de los héroes mexicanos, Miguel Hidalgo y Costilla no era blanco, era mestizo. En el caso de Morelos, era mestizo afrodescendiente. ¿Ves? Y seguimos buscando héroes de la historia, el caso de Encontrar. Guerrero, en todo el proceso de la cultura mexicana y historia mexicana encuentras presencia africana a montón. Pero recuerda que fueron invisibilizados de la época en que terminó el periodo novohispano. El motivo aún sigue siendo desconocido y sigue siendo investigado. ¿Ok? Pero bueno, yo creo que en un intento tonto de tratar de eliminar eso, siempre habrá testigos, siempre habrá textos donde buscar declaraciones y no nos podemos quitar el mestizaje de encima. Entonces yo creo que me gustó lo que dice, que la historia en algún punto siempre nos vuelve a unir, siempre nos vuelve a encontrar, siempre habrá quien quiera retomar sus raíces, conocer más sobre ellas, siempre habrá quien le pique la curiosidad e Exacto. investigar sobre sus orígenes. Y yo creo que ante esta mezcolanza eh, eh, es, es, es totalmente absurdo, como dices tú, o Exacto. sin sentido,
tratar de ocultarla. Es como tapar el sol con un dedo. No se puede hacer. Exactamente. Pero Bruce, muchísimas gracias por esta entrevista. Mira, te mandaron un montón de mensajes diciendo que eres el mejor profesor, que qué bueno verte. Te mandaron saludos, corazones, de todo te mandaron aquí. Muchas gracias a todos. Mil gracias por esta entrevista, qué sabrosa conversa. Siempre a la orden. Ahí estamos trabajando en la Universidad Tecmilenio y en el Colegio La Bastida de la Hermana Guadalupana aquí en Monterrey. Y estamos a la orden para cualquier colaboración. Tú me avisas, siempre a tu disposición. Mil gracias. Un abrazo grande, saludos a toda tu familia. Y Igualmente. espero que disfruten el libro muchísimo. Bien, bien. Gracias. Bye, bye. Nos vemos. Bye.